capítulo 1 de Efesios. Recuerden, hemos pasado 2 domingos estudiando los primeros 14 versículos de este capítulo de Efesios y en esta mañana vamos a tratar de terminar este primer capítulo. Es decir, vamos a ver desde el versículo número 15 hasta el versículo número 23. Vamos a tratar de ver qué cosas nos relata el apóstol Pablo y qué enseñanza nos deja para nosotros hoy en día, ¿no? Así que leamos Efesios capítulo número 1, desde el versículo número 15 al 23, y dice así la palabra de Dios. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muchas cosas hay en este pasaje, ¿no? Y una de ellas es, en primer lugar, que Pablo está haciendo algo que, digamos, debería ser normal y habitual en todo creyente, que es orar, ¿no? Pero ¿por qué entonces el interés en resaltarlo, ¿no? ¿Por qué cosas oramos nosotros habitualmente? Por cosas que necesitamos, ¿no? ¿Qué más? Enfermedades. Por los familiares. O sea, en realidad, si ustedes escuchan cada una de estas peticiones que estamos mencionando, por necesidades de la Iglesia, generalmente los creyentes oramos por cosas que no son positivas, sino que son negativas. Fíjense, recién en la oración yo me acordaba de estos 44 personas que están en el submarino, ¿no? Hay una necesidad allí que tal vez requiera justamente un milagro de parte de Dios para que estas personas puedan estar con vidas, más allá de que la lógica humana dice que esto no sucede, pero para Dios todo es posible, ¿no? Y aún sin saber que ellos puedan ser o no creyentes. Pero siempre estamos atentos a pedir cosas que no son positivas. Tenemos menos frecuencia para agradecer, o cuando lo hacemos, lo sintetizamos, diríamos, ¿no? No damos gracias, Señor, gracias porque hoy pude abrir los ojos. Gracias porque puedo respirar. Gracias porque me pude levantar e ir al trabajo. Agradecemos generalmente en forma global, ¿no? Es como que, diríamos, la actitud de gracias nuestras se trata de simplificar a la mínima expresión. Y esta es una enseñanza que Pablo nos está dejando aquí, ¿no? Yo me lo imagino a Pablo, habiendo recibido una noticia de estos hermanos de Éfeso, el gozo, dice, ¿no? Lo expresa. Qué alegría, qué felicidad de saber, de tener noticias de ellos y agradece por ellos, ¿no? Una buena costumbre que deberíamos tener
tal vez la tenemos, no estamos juzgando, sino que estamos solamente mencionando de que lo más habitual de nosotros creyentes es pedir. Y pedir siempre por cosas generalmente materiales, ¿no? Aquí vamos a encontrar un poquito más adelante alguna otra referencia a esto. Bueno, entonces enseñanza de Pablo de agradecer, de mencionar en nuestras oraciones las cosas positivas, que de hecho las tenemos y muchas todos los días. Lo que pasa es que es natural en el ser humano por ahí sobreponer o poner por encima las cosas que no lo son, las cosas que son negativas. Aquí vemos la alegría de Pablo. Dice en el versículo, no ceso de dar gracias por vosotros. Era como que explotaba de alegría, ¿no? Por lo que había escuchado. Y después nos vamos a ir metiendo un poquito más en el pasaje. Esta no es la única ocasión en la que Pablo se refiere de esta manera o muestra su gozo, su contentamiento con la iglesia de Éfeso. En el libro de Hechos, el autor del libro de Hechos expresa en el capítulo 20 que Pablo lloró cuando se fue de esta iglesia, cuando salió de esta iglesia, ¿no? En uno de sus viajes. Es decir, que evidentemente había un profundo amor por estos hermanos de Éfeso. Yo no sé si ustedes, yo no lo tenía a Pablo como un hombre de oración. ¿Por qué se resalta más, diríamos, el ministerio de Pablo? Por la predicación. Pero aquí vemos dos aspectos importantes, que es el de la oración y también el del pastorado. ¿Por qué? Dice que el pastor cuida los rebaños, ¿no? Y las cuida de muchísimas cosas. Y aquí vemos que Pablo como pastor se está ocupando, recordando a la distancia para escribirles y hacerles saber a estos hermanos de Éfeso que él realmente estaba más que contento por el testimonio que estos hermanos de Éfeso le estaban dando. O sea, es como que con la carta quería cobijarlos, quería hacerles saber el profundo amor que él sentía por ellos, ¿no? Es decir, una actitud de pastor sobre esta iglesia de Éfeso, ¿no? Entonces, Pablo también fue un gran hombre de oración. Y si buscáramos en la Escritura versículos bíblicos en los que Pablo ora por muchos, tendríamos una lista enorme. A diferencia de nosotros, que como decíamos recién, podríamos hacer una lista enorme de peticiones al Señor, de exigencias tal vez, aún en la desesperación, a nuestro Dios, ¿no? Él estaba orando por estos hermanos de Éfeso y recordándose positivamente de ellos, ¿no? Importantísimo. Esto nos da un ejemplo, primero, de la actitud de Pablo, ¿no? Como pastor, como intercesor por sus hermanos en Éfeso, y luego por la propia iglesia de Éfeso, ¿no? Que estaba dando una muestra clara de la obra de Jesucristo en la vida de ellos, ¿no? Redención, fe de parte de los hermanos de Éfeso y amor hacia los demás, como lo expresa en el versículo, ¿no? ¿Qué más podemos decir acerca de esta actitud positiva que nosotros vemos en Pablo de orar por los hermanos de Éfeso? Y, por ejemplo, que nosotros como sus hijos, ¿no? Hijos de Dios, es una más que buena manera de demostrarle al mundo que verdaderamente somos hijos de Dios, porque los hijos de Dios son justamente hijos de oración. Cuando nosotros tenemos una cercanía tan inmediata con nuestro Dios, mostramos dependencia de Él, ¿no? Mostramos dependencia de Él. Y por eso nos debemos caracterizar, por ser absolutamente dependientes de Él. Recuerdo un comentario
de una persona muy idealista, ¿no? De extrema izquierda, diríamos, y que él decía que admiraban los cristianos esa dependencia de Dios, cosa que no existe o resulta difícil. De hecho, en los partidos políticos hay infinidad de divisiones, ¿no? En los últimos 30 años, aquellos que nos ha tocado vivir la actual democracia desde Alfonsín para aquí, vemos que, por ejemplo, el partido, diríamos, que representaba a Alfonsín hoy está disperso por todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una dependencia, en este caso podríamos decir ideológica de, diríamos, qué sé yo, la carta magna del partido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Encima uno más ladrón que el otro. Claro, sí, digamos, hay un combo perfecto. Pero nosotros, digamos, es algo que debemos, diríamos, aprovechar para nosotros mismos. La gente nos ve dependientes de Dios, ¿no? Entonces aquí vemos que Pablo trata de hacerles conocer a los hermanos de Éfeso que él ve en estos hermanos de Éfeso lealtad a Cristo y amor al prójimo, ¿no? Es como que Pablo está sumamente alegre, feliz de ver que la obra de Dios en esta iglesia se está haciendo realidad. El propósito de Dios es justamente eso, que nosotros seamos leales a Cristo y demostremos el amor hacia los demás, ¿no? Pareciera una obviedad decir esto para una iglesia, ¿no? ¿Qué se supone que debe tener como principios fundamentales una iglesia? Amor a Cristo y al prójimo. Parecería una obviedad. Pero la realidad es que en la historia del mundo esto no ha sido no ha sido tomado como una obviedad, porque encontramos ejemplos en la historia de personas o de grupos de personas que han sido leales a Cristo, pero que no cumplieron con el otro requisito de mostrar el amor a los demás. Por ejemplo, los monjes y los ermitaños tenían como realidad que eran leales a Cristo, pero ¿qué hacían? Se aislaban, no querían tener contacto con nadie, ¿no? No son los únicos. Los cazadores de herejías de la Inquisición española y de muchos otros lugares y tiempos tenían lealtad a Cristo, pero perseguían a todos aquellos que no pensaban como ellos, ¿no? Lealtad a Cristo, pero si no pensás como... Bueno, ese era el último paso que íbamos a llevar. Pero vayamos antes de Cristo. Los fariseos tenían una cierta lealtad a Dios, pero ellos no aceptaban a todo aquello cuya lealtad no sea igual a la de ellos, a Dios, ¿no? Tal cual. Tal cual. Bueno, y lo que está mencionando la hermana, ¿no? No tenemos que ir a la historia solamente. Vemos actualmente en la realidad. La excusa es Dios. Y por Dios hay que aún asesinar, ¿no? Entonces no es una obviedad pensar que en una organización, como lo es una iglesia, haya, diríamos, estas posibilidades de que haya lealtad a Dios, lealtad a Cristo, en algún caso, y no amor a los semejantes. El verdadero cristiano ama a Cristo, ¿no? Y ama a sus semejantes. Y aún más, cuando la gente del mundo nos ve, debería darse cuenta por sí misma de que este es diferente, fíjate vos. O porque ayudó a alguien a cruzar la calle, o por lo que fuera, por su actitud ante la vida y ante los demás, debe brotar de nosotros mismos que se nota que nosotros amamos a los demás. Difícil, ¿no? Difícil. Muchas veces ocurre que aún con nuestros propios familiares eso resulta difícil, porque pensamos distinto, porque sobre determinadas cuestiones de la vida
no actuamos de la misma manera y entonces ahí nos brota de nuestro interior ese espíritu de bronca que nos hace pensar lo peor o cosas que no son las adecuadas. Esto no debería suceder. Tal vez sea una cosa o algo que evidentemente habían trabajado en la iglesia de Éfeso y hoy nos tiene que ser como ejemplo. Y es algo que no es que surgió espontáneamente. Y ya vamos a ir viendo algunas cositas más. Entonces, ¿qué es lo que debe resaltar en una iglesia cristiana? El amor a Cristo y el amor al prójimo, ¿no? En el versículo 15, Pablo nos dice que él había tenido noticias entonces de la iglesia de Éfeso y esas noticias las recibió con abundante gozo, ¿no? Y comienza diciendo el versículo, por esta causa. Hace una relación entre todo lo que se estudió estos 2 domingos pasados, hasta el versículo 14, y lo que él está transmitiendo ahora a partir del versículo 15 en adelante, ¿no? Podríamos decir que esta frase dice, por causa de todo esto, de todo lo que vimos hasta el domingo pasado, por causa de todo esto, yo les escribo con este gozo, ¿no? ¿Y qué es lo que, diríamos, podemos apreciar de que Pablo está tratando de resaltar? La obra de Cristo en la iglesia de Éfeso. Eso es lo que está Pablo tratando de resaltar. Evidentemente, el plan de Dios que conlleva la muerte de Jesucristo por cada uno de los que le aceptan y el ejemplo que a partir de ello da la iglesia de Éfeso era el plan de Dios perfecto. Esto es lo que Dios tenía dentro de su plan, redimirnos y que esa redención generara amor hacia los demás. Único camino para que los demás puedan tener la oportunidad de que como nosotros aceptemos a Cristo y podamos ser salvos por su gracia. Si no es con amor, indudablemente de que va a ser muy difícil que nosotros podamos alcanzar a los demás. Dice el versículo expresamente, vuestro amor para con todos los santos. La palabra griega para santos en este versículo es agios, que quiere decir separados, ¿no? Pero uno podría decir, bueno, pero entonces Pablo, ¿qué está haciendo? Se está refiriendo, y habla de los santos porque se está refiriendo a la iglesia de Éfeso, ¿no? Y ellos son santos porque han sido separados por la obra de Cristo. Pero me cuesta pensar de que no incluya, ¿no?, en esa frase a todos aquellos que aún no eran creyentes en ese pueblo, en esa localidad de Éfeso, ¿no? Yo creo que cuando Pablo se refiere a los santos, está de hecho, incluyendo a todos aquellos que ellos van a alcanzar por la misma obra de Cristo que tuvo efecto en sus vidas, ¿no? Evidentemente, diríamos, ese motivo generó a que Pablo dijera en el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros. Era una forma extrema, ¿no?, de manifestar que realmente él sentía una profunda alegría por esta iglesia, ¿no? Haciendo, dice, memoria de vosotros en mis oraciones. La expresa, la escribe en esta carta, pero evidentemente desde que él visitó esta iglesia y luego la tuvo siempre en sus oraciones. Y un ejemplo más del poder diríamos, de Dios acerca de la oración. Evidentemente, no solamente por la obra que Pablo pudo haber hecho entre esos hermanos, sino por las oraciones que Pablo continuó teniendo a partir de retirarse de ese lugar, Dios respondió de esta manera, ¿no? Entonces,
Ya habíamos mencionado al principio que la oración de Pablo era por buenas noticias, expresión de gozo por lo que estaba sucediendo con el testimonio de los hermanos en Éfeso. Pero además dice que no oró por cosas materiales, ¿no? Versículo 17. Versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Necesito que me des, que me aumenten el sueldo, necesito, qué sé yo, cada uno de nosotros podemos agregar infinidad de cosas, ¿no? Que son las primeras que se nos vienen a la mente. Pero Pablo estaba, yo diría que casi en un éxtasis de gozo, que no pidió cosas materiales para ello. No dijo, bueno, Señor, provéeles de un templo más grande porque donde están no van a entrar. Ni siquiera eso. Le dice que os dé espíritu de sabiduría. Pablo está hablándole aquí, está tratando de que la iglesia de Éfeso se dé cuenta de que ellos forman parte del cuerpo de Cristo, ¿no? El Padre planeó eso para ese entonces, para nosotros hoy en día. El Padre, nuestro Padre Celestial planeó eso para todos nosotros. El Hijo, Jesucristo, hizo la obra que debía hacer para que eso sucediera. El Espíritu Santo protegía a esta iglesia de Éfeso, como también a nosotros, y se dio cuenta de que no necesitaban cosas materiales, sino que necesitaban de la presencia plena del Espíritu Santo para que ellos puedan seguir siendo guiados por el camino en que habían empezado, ¿no? Es decir, que necesitaban la presencia del Espíritu Santo, sabiduría, dice aquí, os dé espíritu de sabiduría. ¿Para qué? Para que puedan comprender la palabra revelada de Dios. Hecho que, obviamente, también es tan vigente para nosotros hoy. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo para comprender, ¿no? Para que a través de Él nos sea revelado el conocimiento de Dios. Y vamos a profundizar un poquito sobre esto de la revelación. Esto es nosotros pudimos haber venido hoy con el interés de aprender, pero capaz que hay algo que interrumpe esta, conexión entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios, y ya me doy por hecho. No puedo escuchar a quien tiene la oportunidad de estar al frente hoy, pero me voy como vine. Entonces es una experiencia maravillosa dejarnos enseñar por el Espíritu Santo. Él es el único que puede clarificar la palabra de Dios. No hay mente brillante sobre la tierra que pueda comprender las profundidades espirituales de Dios, sino el Espíritu Santo, ¿no? Y podríamos recordar, a ver, a lo mejor ustedes se acuerdan, Romanos 8:16, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo agregaría, no por agregarle a la palabra, sino porque en este estudio de la Escritura nosotros podríamos decir que el Espíritu Santo de Dios es el que transmite a nuestro espíritu claridad sobre lo que dice la palabra. Estas cosas evidenciaban, en el pueblo de Éfeso, en la iglesia de Éfeso, un crecimiento espiritual. Y Pablo se los estaba haciendo saber. Qué bueno, no por orgullo, pero qué bueno es cuando o nuestro pastor o un hermano nota en nosotros que hay una evolución, un crecimiento espiritual, y se lo diga al hermano, porque eso alienta. No porque enorgullece, sino porque alienta a seguir, como después vamos a ver algún pasaje en el que Pablo mismo dice, prosigo, ¿no? Es maravilloso dejarse
diríamos, enseñar por la presencia del Espíritu Santo. Ahora, esto es voluntad nuestra. Si nosotros no queremos, lo que decía recién, si nosotros vinimos hoy, bueno, ya cumplo, vine a la escuela dominical, me quedo al culto y después me voy, cumplí físicamente, pero espiritualmente me quedé afuera. No permití que el Espíritu Santo me ayudara a comprender lo que la palabra de Dios dice. ¿Se entiende? Por eso, alguno que busque 2 Timoteo 2.15. 2 Timoteo 2.15. Que da la pauta, el hecho de que depende de nosotros que podamos, diríamos, avanzar en un crecimiento espiritual. ¿Qué dice 2 Timoteo 2.15? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien. ¿Qué dice? Procura. ¿Y quién tiene que procurar? Nosotros. Y, o sea, si nosotros queremos, si nosotros decidimos positivamente, el Espíritu Santo va a poder ayudarnos a comprender la palabra, ¿no? Ese es el fin de la vida cristiana, que comienza con nuestra redención a Cristo y debe ir transformándose. ¿Cómo se llama este proceso en un cristiano durante toda su vida? Santificación. ¿Cuándo empieza? Cuando nos convertimos. ¿Y cuándo finaliza? Cuando el Señor venga a buscarnos, cuando Él venga a buscar a su iglesia, ¿no? Por eso, fíjense lo que dice Filipenses 3.12, a ver si alguno lo quiere leer. Esto lo dice Pablo, ¿no? Ni Carlito, ni Juan, ni Pedro, ni Ezequiel, ni María. No, lo dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice? A ver. No que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo dice esto. Esto lo dice en sus prisiones en Roma, al final de su ministerio. Y aún en esas condiciones, dice, no que lo haya alcanzado. Es decir, todavía veo que espiritualmente me faltan cosas por alcanzar. ¿Cuánto más yo, no? Digamos, capaz que estoy a la altura de la planta del pie para no llegar a decir eso. Muchas veces nosotros decimos, ya está, ya me sé todo, no necesito más que esto, por eso que, bueno, si voy a la escuela dominical voy, y si no, no porque la escuela dominical sea la reunión, sino porque es un tiempo más en el cual podemos escuchar de la palabra, y si hemos venido dispuestos en nuestro corazón para que mi espíritu se acople con el de Dios y pueda entender lo que dice la palabra, entonces estoy en este proceso de santificación que decíamos recién para alcanzar madurez, que era lo que estaba Pablo resaltando de la iglesia de Éfeso, ¿no? Dice Pablo, prosigo, en una clara alusión de que estaba avanzando en el plano espiritual. El deseo fervoroso de Pablo para los efesios es que conozcan la verdad de quién es Dios, ¿no? Revelado en la persona de Jesucristo. Y acá estamos nombrando una palabrita sobre la que vamos a hacer mayor énfasis. Veía Pablo que la única manera de proseguir ese camino de los hermanos de Éfeso era que cuenten con la presencia del Espíritu Santo y entonces ellos puedan seguir evolucionando en este conocimiento de Dios, ¿no? de las cosas del Señor. Dice que revela, y aquí revela es pone a la luz. Pone a la luz el pleno conocimiento de Dios. Pone a la luz el pleno conocimiento de Dios. Aquí la sabiduría de las cosas profundas de Dios, digamos, es importante aclarar que tomar conocimiento de las cosas profundas de Dios no es que Dios nos está revelando algo. La idea de revelación significa o conlleva
revelación conlleva dar a conocer algo no conocido. Revelar algo no conocido o alguien no conocido. Aquí esta palabra revelación no significa algo no conocido o alguien no conocido. Aquí significa que ellos pueden descubrir nuevos conocimientos para conocer más y más la verdad divina revelada en Cristo. ¿Por qué hacemos o por qué hago hincapié en esto, ¿no? Énfasis en esta aclaración? Porque seguramente hemos escuchado, hoy si no lo hemos hecho, seguramente lo vamos a escuchar en algún momento, alguna persona que dice, Dios me ha revelado. Y la verdad está revelada en las Escrituras. En todo caso, habrá puesto luz el Espíritu Santo sobre algo que ya está revelado en la Escritura, pero no algo que no es conocido o alguien que no es conocido. ¿Se entiende? Porque a veces esta confunde y no nos da claridad acerca de qué es lo que quiere decir. Yo lo he escuchado en ocasiones, particularmente en algunas congregaciones que piensan o manifiestan la verdad de una manera diferente. ¿Cómo podía hacerse realidad esta oración de Pablo en los Efesios? Solamente con la presencia del Espíritu Santo. Lo que Pablo estaba diciendo es mi deseo que ustedes sean llenos del Espíritu Santo para que entonces puedan tomar conocimiento pleno de Dios. Este pedido de Pablo tiene una finalidad. Y esta finalidad se encuentra en los versículos 18 y 19, que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, o sea, el espíritu de sabiduría, ora Pablo, para que el espíritu de sabiduría les alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Es decir, la finalidad es conocer cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Los efesios y nosotros. Conocer cuál es la esperanza a que hemos sido llamados. Presencia del Espíritu Santo para que en nosotros esto sea claro. Segundo, conocer cuál es la gloria de su herencia riquísima en los creyentes. Nosotros decimos, bueno, aceptamos a Cristo, somos salvos. Pero no es solo eso. Hay una cantidad de cosas más que los creyentes podremos, diríamos, somos beneficiados a partir de esta aceptación de Cristo en nuestras vidas. ¿Y qué más? Conocer cuál es la supereminente grandeza de su poder. ¿Tenemos magnitud nosotros se nos viene a nuestra mente el poder de Dios, digamos? Solamente pensando en las cosas que hizo, ¿no? Y ahora las vamos a repasar. Pero aquí dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hay otra versión que es del versículo, bueno, de todos los versículos, pero el versículo 18 en la Biblia textual dice, iluminado los ojos del corazón. Iluminado los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de su gloria, de su herencia, de la gloria de su herencia con los santos. ¿No? Siempre me ha gustado pensar en que Dios no habla en nuestra mente. Y hay varios versículos que dan las razones por las cuales no lo hace, ¿no? Dios habla a nuestro corazón. Entonces, insisto, uno puede ser intelectualmente brillante, pero las cosas del Espíritu las clarifica solamente el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios habla a nuestro corazón. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10. 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10.
Si alguno lo quiere leer, con voz fuerte. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Este ministerio del Espíritu Santo se convierte en realidad en nosotros, solo y solo sí cuando nosotros lo dejamos. Si nosotros no queremos, esto no va a ser una realidad en nosotros. Y el versículo 19 menciona la palabra poder. Y aquí esta palabra poder, en griego, es dunameos, que dice el poder que quiere decir el poder de la dinamita. Ustedes se imaginan, ¿no? Yo no he visto nunca, o hemos visto en algún documental, el poder de la dinamita. Generalmente las mineras usan dinamita para explotar, diríamos, las montañas y sacar los minerales de ellas, ¿no? Y vemos que hacen un agujerito, una cosita chiquitita así, larga así, y hace un desastre. Poder de la dinamita. Esta palabra poder en este versículo, hagámonos la idea, un gran poder, ¿no? Pero además hay otra palabra que es la palabra operación, y operación es la acción que corresponde a la palabra griega energeian, que enfatiza la capacidad de ese poder para activar, es decir, poder de dinamita sobre todas las cosas, aún mayor que eso. Este es el poder del cual Pablo les está relatando a esta iglesia de Éfeso para que ellos, puedan comprender en quién están creyendo y cuántas cosas por el poder de Dios ellos pueden hacer, ¿no? Dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Poder de Dios. Y el versículo 20 dice, ya vamos a estar terminando, el versículo 20 dice, el cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. A ver, si ustedes recuerden, y ellos un poco más reciente que nosotros ha sido, ¿no? Recuerden, ¿no? Este poder de Dios operó en Cristo resucitándole de los muertos, ¿no? Y sentándole además en la diestra, a su diestra en los lugares celestiales. Tremendo poder de Dios resucitando a Cristo de los muertos, elevándolo hacia su misma presencia y sentándolo a la derecha de Dios. Muchas veces no somos conscientes de esa esperanza que los creyentes tenemos al llamamiento de Dios. Y nos quedamos con que el poder de Dios ha sido suficiente como para salvarnos y perdonar nuestros pecados, ¿no? Lo cual es cierto, pero no es lo único, ¿no? No nos hacemos idea de esta herencia preciosa, maravillosa, que también es parte del poder de Dios, que nosotros vamos a poder disfrutar cuando estemos con Él y por la eternidad. No es imaginable para el ser humano, aunque seamos creyentes y conozcamos de su palabra. No es imaginable el glorioso momento en el que vamos a participar de todas esas cosas, ¿no? Y debemos entonces esperar confiadamente en que eso va a suceder. Que nosotros, los que partamos de esta vida, en el momento en que Él vuelva, por ese mismo poder vamos a ser resucitados como lo fue Cristo. Ese poder alcanza aún para más, ¿no? Veamos los versículos 21, 22 y 23 que dicen, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió, dice, todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Para que los hermanos de Éfeso conozcan este grandísimo poder, Pablo no solamente les recuerda la resurrección de Jesucristo, sino que dice además
que este inescrutable poder le hizo sentar, en primer lugar, en los lugares celestiales, como dice el versículo 20. Todas las cosas dice que las sometió bajo sus pies, como lo dice el versículo 22. Y dice que le puso a él, a Cristo, por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, como también lo expresa este versículo 22, ¿no? Le hace saber a la iglesia de Éfeso, en el versículo 23, que ellos son un cuerpo en Cristo, ¿no? Una figura, nuestro cuerpo, una figura de la iglesia. Dice que puso a Cristo, Dios puso a Cristo por cabeza de la iglesia. Yo estoy hablando, ustedes están tomando mate, tomando agua, abriendo la Biblia. ¿Por qué razón creen que ustedes están haciendo eso? Porque ¿quién les da la orden a las manos para agarrar el termo? ¿Quién les da la orden? La cabeza. Es decir, que eso ocurre porque nuestra cabeza está unido a nuestros miembros que hacen lo que la cabeza dice. ¿Sí? Bueno. Cuando eso sucede en el cuerpo de Cristo, significa que sus miembros, o sea nosotros, con nuestros dones, ejercitándolos, estamos haciendo lo que la cabeza, que es Cristo, quiere que hagamos. ¿Sí? Cuando eso no sucede, entonces, digamos, a ver, mi mano no se va a mover si mi cabeza no está unida y indica que se mueva. Entonces, si mi mano no obedece, ¿cuál puede ser la razón? Que mi cabeza no esté unida al cuerpo, ¿no? Entonces, cuando alguno de nosotros no cumplimos con estos ministerios que Dios nos ha dado para que los ejercitemos en este cuerpo, es probable que nosotros no estemos unidos a la cabeza, por esa razón no estamos obedeciendo a las órdenes que Él nos ha dado, ¿no? Dice Hebreos, el autor de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 8, todo lo sujetaste bajo sus pies. En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto. Aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetos. Esto que le dice aquí, dice el autor del Hebreo, todavía hoy sucede, ¿no? Pasa esto. Diríamos que nosotros deberíamos considerar que todas las cosas están sujetas a Dios, pero por lo que sucede en el mundo nos damos cuenta de que no. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Quiénes son los únicos que están sujetos a Dios? ¿Quiénes son los únicos? Sus hijos, es decir, su iglesia. La iglesia verdadera es la única que está sujeta a Dios y que en todo caso escucha y obedece su palabra. ¿Por qué decimos esto? Porque hay muchas organizaciones que pueden llamarse iglesia, pero que sabe Dios si son aquellos que escuchan y obedecen la palabra de Dios, ¿no? Aquí Pablo le estaba hablando al pueblo de Éfeso justamente con esta convicción, ¿no? Y en todo caso podemos pensar quiénes son aquellos que escuchan y obedecen la palabra de Dios. Según Juan 14:15, son aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos, ¿no? Bien, cerramos este estudio del capítulo 1, recordando, digamos, por qué esta intención de Pablo de que ellos vean a su congregación como un cuerpo, ¿no? 1 Corintios 12:13 dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados para constituir un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Lo que tenemos que ver con claridad es que Cristo
es la cabeza del cuerpo, ¿no? Que es su iglesia. Nosotros somos parte. Y el estar unidos a Él nos hace entonces estar todos bajo su autoridad. Que el Señor añada su bendición sobre esta su palabra. Vamos a terminar esta parte de la reunión de hoy. Vamos a orar y nos vamos a encomendar para recibir nuevamente su palabra a partir del culto que sigue. Señor amado, muchas gracias te damos en esta hora porque podemos abrir tu palabra. Gracias por el ejemplo precioso del apóstol Pablo de enseñarnos a orar no solamente por cosas negativas, sino por cosas positivas, de dar gracias a Dios por cada cosa positiva, que son muchas, recibimos cada día. Oh Padre, de reconocer que a través de la presencia de tu Espíritu Santo nosotros somos edificados para la gloria de tu nombre. Oh Padre Celestial, para prepararnos para cuando tú vengas a buscar a tu pueblo. Oh Señor amado, que los demás, el mundo se pueda dar cuenta de que nosotros somos parte de tu iglesia porque te amamos, Señor, porque somos leales a vos, Padre Celestial, pero también y sobre todas las cosas, porque se ve en nosotros que amamos a nuestro prójimo. Gracias por este tiempo, bendícenos en el culto que sigue, Señor, que tú estés hablando una vez más a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.